buenas tardes con todos, mi nombre es Alexander Torres y yo les voy a presentar el algoritmo el cual nos permite calcular el cuadrado o el cubo de un número que va del 1 al 10. El algoritmo está hecho con pseudocódigo en PCInt. A continuación podemos observar el algoritmo que, como dije anteriormente, está escrito en pseudocódigo. Para este problema tenemos como datos de entrada la variable n, la cual va a representar el número que el usuario va a digitar. Y como dato de salida vamos a tener el cuadrado y el cubo del número que el usuario haya digitado. Y como primera orden tenemos escribir e ingresar un número entre 1 y 10. Esta orden nos va a permitir mostrar al usuario el mensaje que nosotros queremos. En este caso estamos pidiéndole al usuario que ingrese un número entre 1 y 10. El número que digite el usuario será leído por el programa y lo almacenaremos. En este caso estamos utilizando la condicional if o si para decirle a la máquina que si n es menor que 11 y n es mayor que 0, entonces va a ocurrir lo siguiente. En este caso le estamos dando una orden de que si n se encuentra dentro de un rango, es decir, de 1 a 10, entonces va a proseguir a las siguientes operaciones, el cual son los cálculos para sacar el cuadrado y el cubo de ese número, el cual tenemos el cuadrado va a ser igual a n por n, es decir, el número por el número, y cubo va a ser igual al número por número por número, n por n por n, y esos datos los vamos a almacenar en cuadrado y cubo respectivamente. Una vez que nosotros ya tengamos almacenados los datos de cuadrado y cubo, ya podemos expresarlo e indicarle al usuario cuál es el resultado del número que él eligió. En este caso lo vamos a hacer de nuevo con la orden escribir y vamos a mostrar al usuario el cuadrado de ese número es, y con la variable cuadrado, la cual se va a presentar igualmente al usuario. Igualmente acá el cubo del número es, y la cual va a presentar el valor de la operación del cubo. En caso de que el número que digitó el usuario no se encuentre entre 1 y 10, lo que va a pasar es que como no cumple esos requerimientos, la máquina va a escribir entonces que el número está fuera del rango estipulado. Eso será lo que mostrará en pantalla al usuario. Una vez que se ha cumplido la condición, el algoritmo finaliza. Ahora vamos a revisar también el diagrama de flujo del código. En este caso podemos observar que obviamente va a seguir el mismo orden del código. En este caso vamos a comenzar pidiéndole al usuario que ingrese un número entre 1 y 10. Luego de eso vamos a guardar ese valor en la variable n. La variable n la vamos a condicionar que se encuentre entre 1 y 10. Si es así, vamos a proceder a las operaciones. En este caso las operaciones para sacar el cuadrado del número y también el cubo del número, que ya les expliqué anteriormente. Y si no, pues vamos a presentar en pantalla al usuario que el número está fuera del rango estipulado. Si la operación entonces es verdadera, simplemente aparecerá en pantalla los valores del cuadrado del número y el cubo de ese número. Y con eso finalizaríamos el algoritmo. Con esto concluyo mi presentación, a continuación mis demás compañeros. Muchas gracias. El problema 2 nos plantea realizar la potencia de un número mediante sumas sucesivas. En este caso los datos de entrada son la base y el exponente de la potencia, y el dato de salida es el resultado de la potencia. Para ello vamos a definir tres variables, A1, A2 y A3 como reales, y vamos a definir la potencia, base y contador como enteros, y asignamos a la potencia el valor de 0 y a base el valor de 0. Entonces necesitamos ingresar los datos de entrada. Para ello escribimos ingrese la base de la potencia, que va a ser la variable A1, y escribir ingrese el exponente, que va a ser la variable A2. Para ello designamos al contador que inicie en 0. Hacemos una doble asignación para que los valores que ingrese el usuario sean leídos como las variables que tenemos aquí arriba, potencia, base y contador. Entonces, la potencia la designamos como la variable A2, que es la que va a ingresar el usuario, y la base va a ser la variable A1 que va a ingresar el usuario, y la variable A3 la vamos a designar en 1. Como nos pide hacer la potencia mediante multiplicaciones sucesivas, entonces lo que tenemos que hacer es agregar un ciclo de repetición. Dentro de este ciclo de repetición vamos a poner que el contador sea igual al contador más 1. ¿Por qué?
porque cada que multipliquemos la base de la potencia, el exponente debería aumentar. Entonces, por eso es que ponemos contadores igual a contador más 1. Ponemos un condicional aquí porque vamos a hacer que el exponente no pueda ser negativo, puesto que vamos a hacer exponentes únicamente positivos. Entonces, si la potencia, que es la variable A2 que corresponde al exponente, si la potencia es diferente de 1 y mayor que 0, entonces realizamos la operación A3 es igual a A3 por la base. El valor que tenía designado A3 es 1. Este valor A3 se va a guardar como el valor que tenía A3 por la base, que es la que va a ingresar el usuario, que es la variable A1. Entonces, si el usuario ingresa a una base 2, se va a multiplicar lo que tenía A3 como designación, que es 1, por lo que ingresó el usuario en base, que sería 2. Y con esto finalizamos la condicional. Hasta aquí hacemos la repetición hasta que el contador sea igual a la potencia. ¿Por qué? Porque el contador tiene que ser igual a la potencia que ingresó el usuario aquí para poder sacar la potencia deseada, o que la potencia sea menor que 0. Entonces aquí agregamos otro sí. Ponemos si la potencia es mayor que 0, entonces escribir la potencia es, y escribimos el resultado de la potencia, que es lo que está aquí. El resultado de la potencia va a ser el resultado de repetir este proceso de aquí varias veces hasta que el contador sea igual a lo que el usuario especificó en exponente. Y de aquí, si no, o sea, caso contrario, escribiremos ingrese un exponente válido positivo. Si es que el exponente es menor que 0, como no vamos a hacer exponentes diferentes de los números positivos, entonces tenemos que desplegar un mensaje que indique que el usuario debe ingresar un exponente válido positivo. Con esto damos fin a lo que es la condicional, y con esto concluimos lo que es el algoritmo del segundo ejercicio. A continuación vamos a ver el diagrama de flujo del ejercicio número 2. Iniciamos el algoritmo como algoritmo que se va a llamar como potencias NUM. Definimos A1, A2 y A3 como reales y definimos pod, base y cont como enteros. Asignamos pod a 0 y base de la potencia a 0. Entonces, escribimos ingrese la base de la potencia, que va a ser una salida de información. Esta salida es lo que va a ver el usuario. Como respuesta ingresa la variable A1. Luego vamos a poner ingrese el exponente, que es lo que va a salir en pantalla, y como consecuencia el usuario va a ingresar lo que es la variable A2, que en este caso va a ser el exponente. Entonces, declaramos el contador, iniciamos el contador en 0. La potencia va a ser la variable A2, que es lo que va a ingresar el usuario en exponente. La base va a ser lo que el usuario ingrese en A1. Y A3 va a ser pues una variable más que nos va a ayudar para el cálculo de este ejercicio, que también va a ser asignada como 1. A continuación vamos a escribir la función repetir, que es todo esto de aquí. Y como dentro de la función vamos a tener que el contador es igual al contador más 1 para pues tener lo que es el exponente a medida que se van multiplicando los números. Después tenemos la condición. Si la potencia es diferente de menos 1 y la potencia es mayor que 0, entonces, si es verdadero, entonces se ejecuta al A3 es A3 por la base, es decir, lo que tenía el valor asignado en A3, que es igual a 1, va a ser lo que estaba asignado por lo que ingresa el usuario en la base, que será A1, que es lo que está aquí. Y si no se cumple esta condición, entonces va a ser falso y se va a ir directamente acá. Aquí está el final de repetir. Entonces lo que vamos a hacer es que esta operación, toda esta operación se repita hasta que el contador sea igual a la potencia o la potencia sea menor que 0.
Entonces, cuando esto se cumpla, si la potencia es mayor que 0, esto sí es verdadero, entonces va a escribir el valor de la potencia es A3, que es lo que está guardado en la variable de aquí. Y si es falso, entonces vamos a desplegar el mensaje que dice ingrese un exponente válido positivo. Y con esto concluimos el algoritmo. Prueba de escritorio. Es importante utilizar las pruebas de escritorio ya que nos permite verificar que el pseudocódigo hace lo que esperamos, es decir, resuelve nuestro problema. Para el ejercicio 1 vamos a dividir a la tabla en las características que vamos a trabajar, en este caso n, las condiciones que debe cumplir, la celda cuadrado y cubo donde se va a guardar el resultado y por último pantalla, que es lo que el usuario va a visualizar. Después de definir A4 como un número entero, al usuario le va a aparecer este mensaje: ingrese un número entre 1 y 10. Vamos a trabajar con 4. 4 se va a guardar en n y va a cumplir estas condiciones, que n debe ser menor que 11 y n debe ser mayor que 0. 4 sí es menor que 11 y 4 es mayor que 0. Verdadero y verdadero nos permite realizar las operaciones. En la celda cuadrado, n por n. 4 por 4 nos da 16. Y en cubo, n por n por n, que nos va a dar 64. Después de esto, al usuario le va a aparecer el mensaje. El cuadrado es con el número 16, que va a ser automáticamente lo que se guardó en la celda. Y lo mismo con el cubo es 64, lo que se guardó en la respectiva celda. Vamos a trabajar con otro ejemplo que está fuera del rango que muestra el problema. En este caso es 13. 13 no es menor que 11 y 13 sí es mayor que 0. Falso y verdadero no nos permite realizar las operaciones porque falso por verdadero es falso. Lo que al usuario le va a indicar el mensaje: el número está fuera del rango estipulado. Para el ejercicio 2, de igual manera vamos a dividir la tabla con las características respectivamente. Base y exponente ya son datos que van directo en el ejercicio. Vamos a tener contador, potencia, condición y A3, que es donde se va a guardar el resultado de la potencia, y por último pantalla. En este caso ya se va a iniciar a base, contador y potencia con 0, pero A3 va a iniciar con 1. Al usuario le va a aparecer ingresar la base e igual manera ingresar exponente. En este caso vamos a trabajar con 5 y 3. Se van a guardar respectivamente en las celdas. Y ahora viene el proceso de repetir. En el contador, una de las condiciones es sumar 1. En este caso, 0 más 1 nos da 1. La potencia se va a escribir lo que contenga la celda exponente, que es 3. La condición que debe cumplir es que 3 sea diferente de menos 1 y 3 sea mayor que 0. Verdadero y verdadero nos permite resolver el problema. Para ello vamos a hacer la multiplicación de lo que ya contiene esta celda por la base, que es 5. 1 por 5, 5. Esto vamos a seguir repitiendo hasta que cumpla la condición de que el contador sea igual a la potencia, es decir, 3 sea igual a 3. Entonces seguimos. Tomamos este valor: 1 más 1, 2. Potencia 3. 2 si es diferente de menos 1 y 3 es mayor que 0. Verdadero y verdadero nos permite hacer el problema. 5 por 5 nos da 25. Ya que aún no es 2 es igual a 3, seguimos repitiendo el mismo paso. 2 más 1 es igual a 3. 3 es diferente de menos 1 y 3 es mayor que 0. Verdadero y verdadero podemos hacer la multiplicación. 25 por 5 nos da 125. En esta celda ya nos damos cuenta que 3 es igual a 3. Por lo tanto, hasta ahí llega.
y al final aparece el mensaje de la potencia es 125. Para nuestro primer problema tenemos desplegar en pantalla los cuadrados y los cubos de los números del 1 al 10. Nuestros datos de entrada van a ser números del 1 al 10 y datos de salida cubos y cuadrados. Para iniciar nuestro algoritmo debemos definir los números como enteros. Escribir ingrese el número y si cumple las condiciones debemos realizar esto. Las condiciones son: si el número es mayor o igual que 1 y menor o igual que 10, se debe multiplicar el número por el número por el número y este resultado guardarlo en cubos, para luego escribir el cubo es cubos. También se debe multiplicar el número por el número y este resultado guardarlo en cuadrados, para luego escribir el cuadrado es cuadrados. Caso contrario, escribir el número no está registrado. Con esto damos fin al algoritmo. Como nuestro segundo problema tenemos potencia de un número. Los datos de entrada van a ser la base y el exponente. Los datos de salida van a ser la potencia. Nuestro algoritmo debe iniciar definiendo la base y la potencia A3 y el resultado como reales. Iniciamos la potencia en 0, iniciamos la base en 0, también el contador en 0, pero iniciamos A3 en 1. Escribimos ingresar base, leemos de esa base. Escribimos ingresar exponente y leemos también el exponente. Comenzamos nuestro ciclo repetitivo en el cual debemos sumar al contador 1. Y también tenemos una condicional que nos dice que si potencia es diferente de menos 1 y mayor que 0, entonces vamos a multiplicar A3 por base y guardar esa multiplicación en A3. Esto debemos hacerlo hasta que el contador sea igual al exponente o menor que 0. Como segunda condicional tenemos que si el exponente es mayor que 0, entonces escribir la potencia es A3. Caso contrario, escribimos ingreso un exponente válido positivo.